usuario. Actualmente, los conceptos que se emplean para diseñar e implementar interfaces de usuarios fueron proporcionadas por investigaciones de universidades e institutos, como ocurre casi siempre. Desde, desde los temas más complejos, eh, eh, por ejemplo, Windows, Macintosh, Xerox, han agarrado investigaciones de Stanford, por ejemplo, o del Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, y de ahí van a fundamentar sus investigaciones, sus desarrollos de productos, el éxito que pueden tener para liberar productos de software y con ello de interfaces de usuario. Un ejemplo muy importante es el crecimiento que ha tenido el Internet, que es un resultado directo de investigaciones de interacción humano-computadora y que se ha formado un consorcio para ver los estándares y hacia dónde van a ir las tecnologías hacia el Internet y cómo van a operar estos diferentes artefactos que se comunican por Internet, lo que se le conoce como el Internet de las cosas. Las interfaces de usuario que vamos a utilizar en el futuro para el software del futuro y el hardware del futuro se están investigando en universidades, en centros de investigación, en los laboratorios que tienen las empresas de productos para liberar las próximas interfaces de usuario que usaremos en el futuro. El proceso de desarrollo de interfaces es un proceso iterativo, donde actualmente se consta por ciclos, por etapas. Son 4 etapas que concluye en un resultado ya más cercano a la realidad, es decir, se busca que en cada ciclo que termina el producto de desarrollo que se está desarrollando se parezca más a la realidad de lo que se está esperando. Y estas etapas son análisis, diseño, implementación y evaluación de la interfaz de usuario. Y en cada espiral, cada final de la espiral, se tiene que ver un producto mínimo viable, un producto que cada vez se acerque más a la realidad. Entonces, este proceso se parece mucho a un desarrollo en espiral, muy parecido a ingeniería de software, pero este está dentro del ciclo de desarrollo del software. Se debe de incorporar este ciclo de desarrollo de interfaz de usuario. Bueno, aquí tenemos otro esquema donde se ejemplifica qué pasa en cada etapa. En la fase de análisis son reuniones con los responsables para establecer una visión clara de la interfaz que se va a diseñar, es decir, lo que el cliente quiere que se implemente, donde se van a establecer objetivos de usabilidad que se pretenden, crear perfiles de los usuarios, es decir, aquellos a los que se van a construir estas interfaces, describir y documentar los requerimientos que se van a diseñar y a implementar. En la fase de diseño pasa por papel y lápiz para elaborar prototipos y la especificación del diseño que se va a utilizar. Esto va a tener que pasar por revisión para, para ver si lo que se está maquetando es lo que el usuario y el cliente están esperando. Y si desde aquí se empiezan a ver detalles, se corrigen en este momento antes de pasar a la fase de implementación. En la fase de implementación se realiza una evaluación heurística en curso de trabajar al lado de los responsables finales en cada entrega para que como se vaya implementando el diseño se esté viendo un resultado apegado a la realidad y a lo que el cliente y el usuario final está buscando. Eh, luego tenemos una fase eh, de evaluación. Ahí en lugar de fase de desarrollo es la fase de evaluación, en donde a través de encuestas para obtener un feedback de los usuarios vamos a tener esa retroalimentación de que el diseño es parecido o se acerca a lo que el usuario final está necesitando. Entonces, aquí vamos a organizar estudios de campo para obtener la información de los usuarios, hacer unas pruebas con usuarios, pruebas de actividades o de tareas para ver cómo están realizando las actividades o las tareas a través de la interfaz de usuario y si la están consiguiendo con éxito o si están teniendo dificultades para completar sus tareas. Entonces, este proceso se repite iteradamente
hasta llegar al producto final, hasta que el cliente nos dice, esto es justo lo que estoy buscando y estamos cumpliendo con la calidad y estamos cumpliendo con que es útil hacia el usuario final. Bueno, para diseñar una interfaz de usuario. Al diseñar la interfaz se debe ofrecer un lenguaje visual y fácil de comprender, con contenidos ordenados y comprensibles. Las características básicas de una buena interfaz de usuario las podemos sintetizar en lo siguiente. Primero, debe de haber una facilidad de comprensión, de aprendizaje y de uso conforme a la marcha, conforme vamos interactuando con la interfaz de usuario. Una representación fija y permanente del contexto de acción, es decir, el fondo que se tiene. El objeto de interés debe ser de fácil identificación. Lo, lo que debe demostrar el interés de la interfaz de usuario debe de identificarlo automáticamente el usuario final. Si hay dificultades para encontrar el objetivo o el interés particular, habría que replantear la arquitectura de la información para ver qué vamos a presentar, porque el objetivo del interés principal no se está consumiendo, no está dándose ese canal de comunicación, ese objetivo no se está cumpliendo. Entonces hay que replantearse lo que se está desplegando, porque lo que está consumiendo el usuario no lo está identificando con el interés con el que nosotros lo estamos diseñando. Debe de haber un diseño ergonómico mediante el establecimiento de menús, barras de acción, iconos de fácil acceso, enlaces, etcétera, que les permita a los usuarios moverse e interactuar con el sistema. Las interacciones se basan en acciones físicas sobre botones, imágenes, textos o porque vibra o porque existe un tono, alguna alarma, una barra de desplazamiento, de navegación, etcétera, para seleccionar algunos menús con una cierta sintaxis y órdenes ya preestablecidas. Las operaciones deben de ser rápidas, deben ser incrementales y reversibles. Es decir, le debemos dar la oportunidad de regresar a un estado anterior al usuario. ¿Sí? Bueno, hay algunos casos en donde, pues, por ciertos protocolos de seguridad, eso no ocurre. Por ejemplo, en bancos, en aplicaciones de bancos, si algo sale mal, a lo mejor el regresar atrás es cerrar la aplicación como tal para evitar un daño mayor. Entonces, como tal, ya no es reversible. ¿Por qué? Porque estamos evitando un daño mayor. Y eso también tiene que ser en tiempo real. Otra es el acceso a la herramienta de ayuda y de consulta en todo momento. El usuario si se encuentra perdido, debe de existir un mecanismo dentro de nuestras interfaces que le permita encontrar el camino, que podríamos llamarle una ayuda dentro del sistema, o una consulta para tener un acceso rápido a una cierta interfaz, a un cierto contenido. Luego, otro muy importante es el tratamiento del error debe ser adecuado al nivel del usuario. A las características y habilidades que tiene el usuario les debemos de permitir una facilidad de corregir el error y de saber en qué se equivocó para que él pueda solucionarlo o el sistema le ayude a solucionar este error. Por ejemplo, aquí hay una interfaz de usuario que vemos mucho en clase, que es el Museo de Frida Kahlo, en el cual vemos un montonal de acciones que te permiten moverte dentro de la interfaz de usuario, algún menú contextual, algún menú para moverte en el mapa, eh, y hay un menú abajo que te permite moverte entre diferentes secciones. No es tan intuitivo porque encontramos que el menú se encuentra en la parte inferior de la interfaz y el usuario puede estar acostumbrado a encontrar un menú de secciones principales en la parte superior y tenemos un menú lateral con opciones contextuales a la vista actual del usuario. Entonces, este tipo de interfaces puede al principio confundir al usuario, pero conforme el usuario está interactuando con él, va a ir encontrando la forma de acceder a los contenidos y poder desplazarse entre el museo virtual de Frida Kahlo. Este es un ejemplo de una interfaz de usuario que no es tan intuitiva al inicio y que el usuario tiene que estar interactuando con ella y que le permite un fácil aprendizaje de dónde se está desplazando y qué reacción le está dando el sistema
para que el usuario continúe dentro del recorrido del museo. Por el momento vamos a dejar hasta aquí los conceptos del proceso de diseñar una interfaz de